Todo proyecto necesita de ideas y personas que lo creen, diseñen y ejecuten. ¿Cómo nació la idea de homenajear a los pioneros del turismo en el Bolsón? Aquí lo relata la directora del establecimiento, la profesora Claudia Sancheta, y el profesor Marcelo Giussiano. Bueno, la Escuela Nuevos Horizontes, desde sus inicios, surgió como una alternativa educativa dentro de la localidad. Es por eso que se elige como modalidad la orientación en turismo en un lugar con una fuerte impronta turística. La escuela tiene en cuarto y quinto año materias específicas como áreas naturales, introducción al turismo, patrimonio cultural, en donde los alumnos ven contenidos específicos de cada asignatura, pero como proyecto institucional y como política institucional, la idea es realizar actividades de extensión en donde se pueda trasladar a la comunidad lo que se trabaja y lo que se estudia en las aulas. Y dentro de este marco es donde estaría insertado un poco este proyecto del cual estamos hablando, en donde se busca recuperar la historia local a partir de los relatos tan valiosos de los pioneros. Cuando la idea surgió a partir de los alumnos en ese entonces de cuarto año, en relación a las personas también se buscó un poco a las instituciones, a los acontecimientos, a las familias, ¿no? Un poco como para ser más abarcativo en el sentido de quiénes fueron los pioneros y no circunscribirlo por ahí un hecho tan importante como el desarrollo del turismo en la localidad a solo personas. Sin embargo, se propuso ahí mismo hacer una especie de línea del tiempo a donde los hitos fundamentales del desarrollo pudiesen aparecer, tales como, por ejemplo, en el 37, la aparición del Parque Nacional Lago Puelo, que fue para toda la región de la comarca un impulso importante a la actividad. La aparición del Automóvil Club Argentino, por supuesto, toda la labor desarrollada por el doctor Benzano, y a partir de ahí el crecimiento en lo que hace a servicios para prestar al turista, con la aparición de las primeras fondas, los primeros hoteles, y ya hacia adelante y hacia lo que fue la parte más moderna, ver también la posibilidad de ver cómo fue esa visión que tuvieron los pioneros y en qué se ha cumplido esa visión, ¿no? Son los hitos los que se quiere recordar. En principio, los primeros que empezaron colaborando son, y que tiene que ver justamente con el diseño de la plaza, madres de alumnos de acá del establecimiento. Posteriormente se sumaron ACET, ¿no? Con las chicas que en todo momento se interesaron por el proyecto y lo impulsaron en este nuevo ciclo lectivo, y con ellas se sumaron las autoridades municipales, la oficina de turismo, y también algunas escuelas que han participado de las reuniones que se han llevado adelante. Por ejemplo, el C48, el Pascasio, la escuela especial también. En el área de la modalidad podemos, quizás un viejo proyecto que justamente Juan, estás detrás de él, que es el de la cartelería, que justamente lo habías comenzado a trabajar con los chicos y que quizás este año se pueda ver plasmado frente a los edificios que realmente han hecho la historia del lugar, y que podamos tener el cartel donde diga, aunque sea, cuente brevemente la importancia que ha tenido en su momento. Hay una propuesta interesante que se viene sosteniendo en el tiempo y que es un lugar que los adolescentes, los jóvenes en general han elegido, que es el Cine Club, que es una propuesta quincenal, abierta. También un proyecto solidario que hemos comenzado el año pasado a raíz de una propuesta de la Escuela 140, que es el inglés inclusivo. Es un proyecto también que requiere un compromiso y que a su vez recibimos los frutos diariamente. El Bolsón tuvo desde su nacimiento un marcado rumbo turístico. Las tímidas fondas con servicios rudimentarios pronto fueron adquiriendo otro perfil en lo relativo a servicios y comodidades. Los servicios prestados: pasto y agua para los caballos, comidas para los visitantes,
servicio de bar, camas y letrinas externas. El primer hotel que ostentó el nombre de tal fue el Hotel Turista, ubicado en la intersección de Avenida San Martín y Beruti. El propietario del inmueble era el árabe Miguel Amdén. Era una construcción simple, como recuerda el ingeniero Eduardo Dudi Huasco, cuya familia fue la concesionaria de los servicios. La actividad de hotelería, si le podríamos llamar hotel al hotel turista, ¿no? En realidad era un salón donde también funcionaba un almacén de ramos generales. Tenía 4 habitaciones, un baño afuera, y bueno, era el refugio para la gente de aquel entonces que necesitaba un pernocte, ya sea por trabajo, ya sea porque los maestros venían a alojarse primero allí hasta conseguir donde están, y así comenzó un poco la historia de mi vida. 1935 el hotel se llamaba... El 25 de mayo del 35 el hotel fue Hotel Turista. ¿Y la propiedad era de quién? Era de don Miguel Amdén. De Miguel Amdén, conocido como Amdén Grande. Lo extraordinario de esto es que tenían una terrible visión de futuro, ponerle Hotel Turista a eso, y cuando era realmente una visión espectacular. Ese hotel, que yo no viví, sí viví el Piltri, el segundo, como mi abuelo era un gran amigo mío, nos quedábamos muchas noches a charlar. Y entonces fui tejiendo una pila de historias. En ese hotel llega el primer piano. Mi padre era pianista y compositor de tango. Y después sí, ya fue motivo de los bailongos que se hacían en el salón del Hotel Turista, cuyo piso de madera sonaba muy bien para bailar. Sí. Una vez pasó un legendario hombre de la política argentina, que fue Alfredo Palacios, sí, y se hospedó allí, ¿verdad? Sí, se hospedó, a decir de mi abuelo, y lo dijo con palabras de él, y esto es bueno que quede y que quede grabado, Juan, porque mi abuelo me relató esto, yo lo hubiera relatado así. Vino con don Alfredo Palacios acompañado de una mina que rajaba la tierra. Sí, el abuelo me lo contó de otra manera, pero dice que todo el mundo estaba admirado de la belleza de la señorita. Yo no lo conocí allí, pero quise después ir al Congreso, y el diputado Arias de Villa Regina me llevó, siendo estudiante yo, y me presentó a don Alfredo Palacios, y me di el lujo de verlo. Tan imponente, tan bella persona como me lo había descrito mi abuelo. Ahí estuvieron hasta el año... Hasta el 42. Hasta el 42. ¿El hotel, posteriormente que ustedes se fueron, siguió funcionando? No, quedó como almacén, ya no como hotel. Casi por la misma época, contratados por Miguel Amdén, llegan a hacerse cargo del emprendimiento la familia Lostra, pero encuentran que la plaza ofrecida ya tenía ocupantes y realizan una construcción apropiada en la intersección de Avenida Sarmiento y Hernández. Nosotros vinimos acá en el año 1936 y fuimos a parar, no sé si vos te acordarás, de frente donde Fabricio tenía la farmacia de abajo, que era la carnicería de Muñoz. Sí, frente había un galpón de adobe, que eran 2 piezas. Y ahí fuimos a parar porque el viejo Ascona nos había mandado a buscar a mi viejo para darle el hotel que era lo de Miguel Amdén. El Hotel Turista. El Hotel Turista, que después se los iba a los Huascos. Entonces cuando llegamos nosotros acá no teníamos a dónde estar. El viejo vino y tuvo que parar ahí porque no había otra cosa. Que en el año 37 hizo el hotel con el viejo Gallardo, de verdad, el viejo Gallardo, que era carpintero. Con ese viejo hizo el hotel en el año 1937. Ahora, Ascona los llama a tus padres a venir. ¿Ellos ya tenían experiencia hotelera? Claro, hasta que ya te digo, en el año 37 terminó de hacer el hotel y se trasladó ahí y ahí murió. ¿Quiénes hicieron los planos de ese hotel?
Mira, en este momento no te podría decir porque no creo. No se hacían planos, me parece, ¿no? Antes se hacía todo así nomás. ¿Y quiénes eran los constructores de esa época? Y ya te digo, el viejo Gallardo, y después no sé quién otro estaría, pero... ¿Y qué distribución tenía el hotel, digamos? Y el hotel tenía, mira, en ese tiempo tenía el comedor grande, un comedor que tendría 10 metros, 12 metros, por unos 6 metros de ancho. Después tenía habitaciones, tenía 2 habitaciones, en las cuales una dormía en ellos, en otra dormíamos nosotros los hijos. Y la cocina, una cocina grande también. ¿Y qué servicios prestaban? Y ahí el servicio que prestaba era todo, ya sea el hotel era, digamos, cama, comida y el negocio que tenía, digamos, en una esquina tenía el bar y todas esas cosas del hotel. ¿Estaban fuera del ámbito del hotel o eran No, todo dentro del hotel? Todo y el hotel, digo, el bar era muy frecuentado, sí, ¿no? El bar era cosa de estar ahí hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, cosas así. ¿Y qué hacía la gente ahí? Y ahí se entretenían, o jugaban al truco, o jugaban al cacho, casi la mayoría jugaba en ese tiempo, se jugaba al cacho, así que, y así. ¿Y cuánto personal tenían para atender todo eso? ¿Era solamente el matrimonio y los hijos? Sí, la parte del comedor y todo eso lo atendía mi viejo. Y después la cocina sí, siempre tenía uno, y sabían ir una o dos personas a hacer las camas cuando tenía turistas y todas esas cosas. Y a lavar la ropa y todo eso. ¿Cuántas habitaciones llegaron a tener? Y arriba habían 7 habitaciones. Habitaciones chicas, pero entraban todas 2 camas. En ese tiempo no se usaba la cama de matrimonio. Ah, no, claro. Ahí había que estar en las camas chicas nomás y arreglárselas como podían. ¿Y algún personaje muy conocido que haya Y después estado ahí? los primeros años que estaban ahí, las fiestas de los españoles se hacían ahí en el patio de casa, porque el patio era un patio grande donde había estacionamiento, al fondo había un garage donde se estacionaban los vehículos y todo. Y el patio era grande, entonces ahí se hacía una enramada y ahí se hacía la fiesta de los españoles todos los 12 de octubre. Ah, estaban bien organizados, tenían como una mutual y eso, ¿no? Y después en casa los fines de semana era cuando uno ya, el día domingo, porque nosotros íbamos a la escuela hasta el día sábado. Claro. Y el día domingo siempre venían los Saldices, venían los Esquerra y todos se juntaban ahí. Después apareció Carro que puso la panadería, así que... Y en esa época del 37, ¿cómo se aprovisionaban de los elementos para cocinar y eso? ¿Había una infraestructura ya en Bolsón existente, carnicería, panadería? Y bueno, estaba el viejo Mansilla, estaba el alemán que vos el otro día lo nombrabas tanto. Ah, sí, Walter Stanier y Doña Gertrudis. Doña Gertrudis. Doña Gertrudis era parte conocida del viejo, Doña Gertrudis, porque Doña Gertrudis se fue a España cuando el viejo era chico y estaba ahí en el mismo pueblo que estaba ella, y era enfermera ella. Claro. Era enfermera y ahí la conoció el viejo a Doña Gertrudis, después se encontraron acá. Bueno, este era uno de los carniceros. Claro, que estaba en lo de Crespo. Sí. Ahí estaba. Después se fue el alemán y aparecieron los lirios de carnicero. ¿Y las verduras que iban a...? Y mi viejo hacía quinta. Ah, también. Mi viejo atrás, eso le compró al viejo Millaqueo, la quinta esa que tenía. Que era grande, muy grande, claro. Sí. Y bueno, ahí hacía quinta y ahí tenía vacas lecheras, de ahí se abastecía de leche para el hotel. Si nosotros cuando yo tenía 5 o 6 años, teníamos que ir a ordeñar la vaca todas las mañanas a ordeñar las vacas. Tenía 1 o 2 vacas siempre y después en verano, digamos, cuando no daban leche las sabíamos llevar, que en esa época estaba el viejo Ruiz acá donde estaba Muñoz. Estaba pensando que el servicio que prestaban en el hotel era hoy, en los días de hoy, si dijeras que ordeñaste la vaca, le trajiste la leche, la verdura la cultivaste vos, sería un servicio extra. ¿Cómo ves ahora la hotelería con respecto a esta que ustedes conocieron? Y esto es mucho más fácil, digamos, porque antes había que estar uno en todas esas cosas, pero ahora como vas a la verdulería, compras todo, te sale más caro desde ya.
no es una cosa, no tiene comparación una cosa con la otra. Pero es más cómodo, digamos, porque vos llevas lo que necesitas. Doña Liria Mora de Crespo inicia su pensión americana en la estratégica esquina de Avenida Sarmiento y Pellegrini. Una oferta limitada a parroquianos del campo y chilenos que venían a realizar sus compras en la zona. Con el tiempo, sus prestaciones tomarían otra dimensión. Elcira Emilia Crespo, Titín, rememora esos años de los comienzos y descubre las características de la pensión americana. Cuando yo más o menos tuve ya 7, 8 años, que ya más o menos comprendía las cosas, me encontré con una familia, que es mi familia, en una casa hermosa, que era una pensión. Yo veía que venía gente, que daba a dormir, que almorzaba, que cenaba, y eso fue, se puede decir, toda mi infancia viendo eso. Venía gente de Chile, muchas veces los chilenos venían a hacer las compras aquí, que pasaban por el lago Puelo, y quedaban acá. Y hasta tenían también para sus caballos que traían, también tenían su lugar como para poder tenerlos y darle lo que la ración. Claro, lo que los animales necesitaban. ¿Cuántas habitaciones tenía aproximadamente? Eran 3 habitaciones. ¿Y qué tenían dentro de las habitaciones? Y adentro de las habitaciones tenían 3 camas. 3 camitas con su mesa de luz, toda muy bien armadita. ¿Los baños dónde estaban? Y el baño era uno solo. Era un baño compartido, vendría a ser, bien, entre los que estaban alojados. ¿Y quiénes prestaban ese servicio? ¿Cuántas personas, digamos, trabajaban para satisfacer la demanda de los clientes? La familia. La familia, ¿qué hacían? Mamá, mis hermanas, mi hermano, papá. En ese entonces yo me acuerdo de chica que éramos toda la familia. Después cuando vino Gendarmería, entonces ahí sí, ya se tuvo mucho más gente, porque los de Gendarmería venían y alojaban, se le daba el almuerzo, la cena, o sea, tomaban la pensión, por eso que era pensión. 3 habitaciones, un baño compartido, sí, el servicio de comidas y bar también. Y teníamos el bar, claro, donde había un billar que ahí compartían en la tarde o en la nochecita, venían, tomaban, qué sé yo, un aperitivo, algo la gente, y después se iba. Como miembro de la familia aquí, ¿también participaste en alguna labor? Sí, hasta atendía las mesas, hacía de moza, atendía el bar, si había necesidad de atender el bar, atendía el bar también. La gente en ese sentido muy respetuosa, muy respetuosa, y sobre todo la gente de campo, porque venía mucho de Mallín, del Hoyo, Cholila, mucha gente que todas venían a comprar aquí a Bolsón. Entonces pasaban, almorzaban acá, estaban en la tarde y después ya se iban. ¿Y cómo calefaccionaban en invierno las habitaciones? No se calefaccionaba. O sea, había que tener frazadas nada más. Claro. Sí, no, las habitaciones no. Ahora el salón grande sí, teníamos una estufa grande, me acuerdo, a leña, y ahí se ponía bastante leña y se hacía fuego y ahí calefaccionaba todo. Bueno, como antes, que era toda leña. Toda leña. La comida que ustedes servían, sí, ¿de dónde se aprovisionaban los elementos? La verdura, la leche, la carne. Bueno, todo eso se compraba, a veces se compraba la verdura, sobre todo traían gente del campo, traían verdura. Y la carne se compraba o bien en las carnicerías que había, o también se traía del campo. Y la leche pasaba un lechero, que era John. Eso me acuerdo yo, de uno de los hijos de don Antonio John, andaba con el carrito vendiendo la leche, entonces él ya sabía que tenía que venir. ¿Y el pan lo hacían ustedes? El pan lo hacía mamá. El pan lo hacía mamá.
ahí se daba una entrada, un primer plato o la sopa, que siempre la sopa era lo principal, y después un buen plato y para repetir, y después un postre, hay que tener todo. Después se daba café, que quería café, lo que tomara, lo que tomara. Mamá siempre tuvo una persona que era la que hacía el trabajo del lavado de los utensilios, todo de la vajilla, todo eso sí, siempre tuvimos. ¿Y ayudante de cocina también? No, eso lo hacían todo. No, eso todo era mamá y las chicas que... Yo pienso que era más familiar esto lo que teníamos nosotros, porque ahora yo voy a un restaurante y vienen, me atienden y listo, no hay qué sé yo, una entrega así de decir, de charlar un poco, de querer mostrar algo al que está ahí sentado, o darle alguna palabra de ¿cómo te puedo decir? De enseñarle lo que tenemos nosotros acá. No, nadie te dice nada. En todos lados. Más impersonal. Sí, en todos lados pasa lo mismo. El que venía y estaba de pensionista se sentía uno más de la familia. Y también nosotros lo hacíamos sentir como uno más de la familia. Dudy Huasco rememora ese momento pleno de jugosas anécdotas. Entonces en el 42 pasan al Hotel Piltri, que hacía cuánto que estaba inaugurado. Un año. No, inaugurado nada. Es decir, estaba terminado, en ese lapso 41-42 se terminó de equipar y creo que en enero fue del 42 que se habilitó. Sí, y ustedes fueron como concesionarios de eso. Claro, el abuelo era concesionario. Entonces, ahí empiezan ustedes ese 6 de enero del 42. Hasta el 59. Hasta el 59. Lo que era el hotel, es decir, las vivencias más ricas que yo tengo fueron en el hotel, porque no había fax, no había mail, no había celular y no había teléfono. No había teléfono, no, claro. O sea, toda la transmisión era oral. Ahora, ¿qué servicio prestaba el Hotel Piltri? Porque era un hotel construido para tal fin. Claro, pero vos fíjate qué curioso, Juan. Tenía unas habitaciones enormes. Eran enormes de superficie, enormes en altura, construcción del año 40. Enormes ventanales, enormes salones, pisos de mosaico. El abuelo se trajo, para poder terminar ese hotel, se trajo unos piemonteses de Bahía. Entonces tenían el servicio de comedor, tenían el servicio de confitería. Claro, pero ¿cómo estaba hecho? Sí. Vos fijate, todo esto no tenía calefacción. ¿Qué era lo que venía allí? Venía, te vuelvo a repetir, viajantes, lugareños, la gente de las grandes estancias que venían un fin de semana a tener un momento de divertimento, de estar, de conversar, de relax, se hacían unas comilonas feroces, pero ese era el turismo. Después viene Parques Nacionales, el otro día a alguien le comenté esto también, una maravilla, porque Parques Nacionales, lo que era Parques Nacionales, lo que yo viví de Parques Nacionales, por favor. Venían los colectivos llenos de turismo social, llenos, porque venía 1, 2, 3, 5 colectivos, todo organizado. Venían al Hotel Piltri. Estaban en Yao Yao, de Yao Yao al Piltri, eran los grandes hoteles. Cuando se quema, que ustedes hablan ahí de la quemazón el abuelo Mario se fue a comprar la bodega, que se había salvado la bodega, claro, estaba abajo, compró todo. Entonces, como nunca, el Piltri tenía unas bebidas importadas que después nunca más vinieron. Pero yo me acuerdo, porque yo tenía un caballito blanco de marfil que me habían regalado, que venía pegado a la botella. Bueno, el abuelo se trajo, compró eso y lo trajo al Piltri. Cuando se inaugura el Piltri, pues después te van a venir a la memoria algunos apellidos, el abuelo traía la comparsa desde Italia. La comparsa que es los 2 mozos, cocinero y ayudante. Venían de Italia, navegaban 45, 60 días para hacer una temporada de... Epa, cómo rendía la plata argentina, amigo, ¿eh? Esa gente volvía en barco y se iba con su moneda fuerte en el bolsillo, y eran pesos argentinos. Y ganaban. Y ganaban. Y era la época de gloria, por eso yo digo la época, porque como yo la viví,
yo tenía mi equipo de cocina también con 8 años, y los italianos me ponían a picar ajo y perejil todo el día, lo que yo podía hacer en la cocina, y yo estaba tiqui, 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 pero ya había aprendido a cortar mirando para atrás. Ese era mi trabajo, y tenía mi gorra, la época de gloria, las comidas, menos fijo, pero una cosa bellísima. Y el aprovisionamiento de los elementos para trabajar en la cocina, eran todos naturales, no Sí. sé, iban a la ¿Querés que chacra. te los nombre? Sí, por favor. Mira, llegaba Lucero con su carrito, pan El casero pan y chorizo casero. fresco, decía el carrito. Y decía pan casero, porque no le había alcanzado, pan casero, chorizo fresco. Él traía el pan para el hotel y las butifarras, dirían los españoles, de una calidad insuperable. Mansilla, El carnicero. el carnicero de allá arriba, Mansilla. Infante, Carnicero. infante, el carnicero. Los productos vegetales venían, por supuesto, de una escuela de horticultura como la de los ucranianos en En el hoyo. ¿Cómo no ibas a tener elementos para...? Escúchame, ahí no te ibas a quejar del color de una yema en huevo, ¿no? Eran todos coloraditos. Claro, casero. La época de esplendor del Hotel Piltri comienza a declinar y nace el Hotel Amancay. Están ahí entonces hasta el 59 y después ya construyen su propia Después infraestructura del viene hotel. el Amancay. El Amancay fue el momento del ocaso para nuestro tipo de turismo. Yo lo divido en 3 épocas al inicio: la época de la gloria, el Piltri, y la época del ocaso ya ¿Por qué el ocaso? Porque el turismo que practicaban mis abuelos y mis viejos no es el turismo de ahora. Creo que nadie se fue sin comer de esa mesa. Se podían ir sin pagar, pero jamás se anotaba. Fíjate qué curioso. Sí, sí. Cosa que ahora Sí. estaríamos con... No hay sino más de- esa atención personalizada, no está más. No está venían y pagaban cuando podían. Y los pedidos que se hacían, los pedidos para el Hotel Piltri-Guitrón, se hacían una vez al año. Y entonces después llegaba la mercadería a El Maitén, se distribuía, y al año siguiente pasaba el viajante a cobrar. Y ahí charlando y tomando unos mates, capaz que se arreglaba: che, me vino una bolsa de menos, no sabe qué pasó, se rompió el seguro, qué sé yo. Ahí vino el fax y vino el mail. Sí, sí, también. Se murieron los viajantes. Empieza otro bolsón allá por el 60. Empieza a ser el turismo de hoy, el turismo de familia, el turismo del cerro, el turismo del trekking. ¡Epa! ¿Qué estábamos haciendo nosotros allí? Yo hablé mucho con mi papá de este tema y le decía: papá, ya no esperes que nadie venga a golpear la puerta. Hay que vender antes. Cuando mis padres cumplieron bodas de plata de casado, vine al hotel. Llegué 3 días después porque el trencito se rompió ahí en Aguada, ¿cómo se llama? Aguada de Guerra. Aguada ¿no? de Guerra. A la salida nomás. 3 días estuvimos tirados comiendo capón ahí. Y yo llegué a la fiesta de mis viejos tarde, pero no estaban ellos. Se ve que seguían el festejo. Había un viajante a cargo. Entonces tenía todo, la llave de la caja, tenía la gente. ¿Los viejos? No, fueron a tal lugar, no sé si se habían ido a lo de los Ruiz, allá, Sí, al campo. por ahí, chao. Ese turismo ¿Y ustedes qué personal tenían? de cocina, que con algunos descendientes me encuentro ahora con gran emoción y se acuerdan de aquellas épocas. Todos los años, Teresa Buenuleo escardaba los colchones, señor. Sí. Mire lo que le estoy contando, ¿eh? Bueno, y de esa época de gloria quedó, como recuerdo para mí que paso con gran emoción y venero, el gran Maitén que está ahí y que arriba, si vos te fijas bien, está abrazado todavía mi hamaca. Allá arriba está. Mirá los años que pasan. Han pasado algunos años. Ahí, ¿sí? sí. Se fue la hamaca, está abrazada en una horqueta allá arriba mi hamaca. El Hotel Piltri ya dejó para nosotros, nos fuimos a algo más moderno. Mi papá hizo ya sus habitaciones
con calefacción, baño privado. El Piltri no tenía baño privado. Claro. Eran otros requerimientos, otra cosa. Descolló la cocina, como descolló la cocina del Piltri, con mi vieja a la cabeza, y alguna gente, algún personal que tengo realmente, a los cuales 2 personas que les dediqué mi primer libro, están ellos en el inventario de mi recordatorio, Dina Huenchuyanca y Raimunda Quintrillán. La Raimunda está en un book international de cocina italiana como la nativa de las pampas patagónicas que cocina las pastas mejor que cualquier italiano. Dice esto está escrito. Y cosas que aprendieron con mi madre, y esa comparsa, ya era una comparsa local, se jubilaron las 2 y no se fueron. Claro. Se siguieron quedando hasta que dijimos basta, que bueno, era basta, sí. El hotel ya no era. Con la evolución de la demanda fueron evolucionando los establecimientos. Turistas, Piltri, Amancay. Lo de ahora es totalmente otra historia. Otra historia. Cambió absolutamente todo. Bolsón era una aventura llegar. Hoy no. Pero el turismo no era solo patrimonio de hoteles y fondas. También comienzan a aparecer servicios aledaños como el transporte, los taxis, las ventas de pasajes. Yo vengo de una familia, la familia del agua y la familia Tornero, que está relacionado, si se quiere, a la actividad turística en distintos aspectos, que tienen que ver con el transporte de carga por la parte de mi abuelo Tornero y de parte de mi abuelo del agua con el correo. Mi papá, Ángel Horacio del Agua, alias Tolo, tuvo uno de los primeros, el primer taxi, hay una patente 001, donde hacía viajes especiales. Después mi mamá, también una pionera en cuanto a manejar camionetas en esa época. Estoy hablando desde el año 66, 64, donde hacía el transporte a Maitén, llevando pasajeros, haciendo un servicio social, buscando la correspondencia en la trochita. Y mis padres en el año 64, 65 alquilaron el Hotel Argentino, que en esa época recibían, bueno, a los maestros, a los gendarmes, a los policías. Mi tía Violeta del Agua era la cocinera y mi papá y mi mamá administraban el hotel. Al lado había un saloncito donde mi mamá, con la ayuda de papá, pusieron una agencia de turismo. Vendía pasajes de aerolíneas, después de algún ticket a la trochita. Vamos a ir un poquito para atrás, porque la memoria tiene que ser rigurosa, y en este caso yo quiero decir que don Ángel del Agua en realidad es el pionero de todo esto, porque él fue el estafetero que tuvo el pueblo en la década del 20 para adelante, o sea que te viene de mucho más atrás la raíz de los servicios aledaños al turismo que prestó tu familia. Claro, mi familia, mi abuelo Ángel del Agua, el pionero, como bien recordás, hay libros también con fotos que muchos han visto, justamente en esa esquina de Perito Moreno y Avenida San Martín y después Pablo V, esa esquina es de la familia del Agua. Ahí vivían mis abuelos, mi abuela Cremilda con mi abuelo, y ahí tenían la primera estafeta postal. Y él, a través no de un auto, sino de una especie de sulky, ¿no? Sí, seguro. Sí, trasladaba la correspondencia a la trochita. ¿En qué año nace esta agencia de turismo? ¿Cuánto tiempo duró más o menos? ¿Y qué servicios recordás vos que prestaban, aparte de vender, digamos, pasajes aéreos? Por lo que yo recuerdo por la foto, es en el año 66. 65, 66, que era cuando mi papá había alquilado el Hotel Argentino y el Bar América.
¿Encontrás algún punto de coincidencia con aquello que fue? Yo creo que en realidad nosotros que tenemos negocios relacionados a la actividad turística, se trata de que el trato sea personal, se trata, pero tal vez te invade y te contamina todo esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con la accesibilidad que tenés a un medio de comunicación, a internet y demás. Pero ojalá yo como vecina de este lugar y al que quiero y al que amo y al que trabajo para la actividad turística, nunca se pierda eso que es la esencia del estar con el otro, ver al otro. Porque el turismo es eso, el turismo es la ilusión que tiene la otra persona de llegar a un lugar. Nosotros tenemos esa marca que tiene una impronta que engloba un montón de elementos que tienen que ver fundamentalmente con la gente, tiene que ver con la idiosincrasia de este lugar, tiene que ver con la magia que irradia, y no tiene que ver la magia solamente con la naturaleza, tiene que ver con eso que yo recién te decía, que ojalá que eso lo podamos seguir conservando, tiene que ver con ese algo que tiene, algo místico, algo que me conecta. Hoy yo estoy sentada acá y miro ese cerro Piltriquitrón y me conecta, y lo que siento yo lo puede sentir ese turista que viene. Entonces, el poder, entre todos, poder ponerle eso, que suman esa impronta que lo hacen distinto. Y pasó el tiempo. Se crea una oficina de turismo. Como pionera de esta actividad turística en el Bolsón, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a crear la primera agencia del Bolsón que se llamaba? Urmaris Turismo. En realidad tiene su historia anterior, porque yo fui la primer informante turística cuando no había turismo, frente al correo. Después de estar 4 o 5 años informando y pensando a ver qué posibilidades había de dar más servicios al pueblo, surgió que podía ser reserva de pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas desde Bariloche, de colectivos, de trenes. Después de cierto tiempo me llaman y me dicen que no podía informar más, informar sí, vender o reservar pasajes de Aerolíneas Argentinas. Y el gerente me dijo, vas a tener que hacer una agencia de viaje. ¿Desde qué año se creó esa oficina de informes turísticos en el Bolsón? En el año 1968. ¿Y quién la creó? La creó Mario Marqués. Mario Ernesto Marqués. Pero a mí me la dio Granoller. Cuando fue intendente. Cuando fue intendente Granoller. ¿Y qué había ahí en esa oficina? Nada, vidrios rotos. Me dijo, bueno, ahí tenés ese local, haz lo que quieras. Ni te pago, ni me pagás. Así que pensá qué podés hacer ahí. Y bueno, le arreglé los vidrios, y después dije, bueno, voy a poner una oficina de informes de turismo. Pero no había turismo. Así que los primeros turistas que vinieron serían los parientes de los viajantes. Claro. De negocios, de farmacia, bueno. Y así empecé a informar. ¿Y tenías alguna folletería, algo? No tenía absolutamente nada, los planos los hacía a mano. Y encima, para que no se pierda la gente, con un grupo de amigos, nos fuimos a señalizar la Cabeza del Indio, la Cascada de Mallinogado, y bueno. Así nació, digamos, la incipiente ruta turística. Así empezó. Vino un señor, me pidió informes, y yo le dije que los caminos de Chubut eran excelentes, que yo le informaba cómo llegar al Lago Puelo, al Hoyo, al Cholila, al Puyén, a Maitén, que haga todos esos paseos, y después le iba a informar sobre los paseos que teníamos acá en Bolsón, que eran muy lindos, pero los caminos eran muy poseados. Entonces, después que termine de romper su auto acá. El señor, cuando se iba, volvió y me dice, ¿sabe quién soy yo? Soy Torrejón, el director provincial de turismo. Antonio. Antonio. En ese momento era él
provincial de turismo. Entonces, cuando yo pedí permiso para tener la agencia de viaje, que me dijeron que era imposible porque estaban cerrados los permisos, después de un buen tiempo recibo otra nota de la Dirección Nacional de Turismo, donde me decía que, visto el pedido que yo había hecho hacía muchísimo tiempo, y pensando y recordando en la jovencita que le había informado sobre las rutas de Chubut, él, Antonio Torrejón, director nacional de turismo en ese momento, después fue, me daba las posibilidades de que yo, haciendo los trámites, podía tener la agencia IATA de turismo. Mira, ¿y eso fue en el año 1978? 78. Había transcurrido un tiempo. Un buen tiempo. Que después, en el 90, la tuve hasta en el 90, que me fui a Italia y se las dejé en manos de unos amigos. Ya con tu agencia, aparte de los pasajes de avión, de tren, de ómnibus que decías, ¿qué otros servicios había para hacer en la localidad? Bueno, hacíamos excursiones, ya empezaba a llegar un poco más de gente, salíamos a promocionar del bolsillo nuestro, a Trelew, a Buenos Aires, había un grupito bastante interesante. ¿Qué llevaban? ¿Folletos? Folletería tipo casera, ¿no? Y bueno, íbamos a la casa de Río Negro y después yo por ahí me enganchaba en el Sheraton cuando hacían los congresos de turismo. Pero vos tuviste una historia que es pionera en el sentido de que una vez un señor te ofreció vender postales del Bolsón y vos compraste para vender las postales. ¿Cómo fue esa historia? En realidad no fue así que él me ofreció. Mi entusiasmo lo convenció. En un viaje que hizo mi hermano a Buenos Aires, me llevó, yo siendo muy jovencita, y yo dije, ¿por qué el Bolsón no puede tener postales como tiene Bariloche? Entonces mi hermano me dice, no, ni se te ocurra porque nos vas a meter en un baile muy grande y no puede ser. Bolsón no tiene suficiente cantidad de turismo para que vos vendas tantas postales. Vos llévame igual, le dije. Entonces fuimos a una casa impresora y empezamos a hablar con el... No, mi hermano ni hablaba, era yo la que hablaba. Sí. Con el gerente y le conté que era de un pueblo, del Bolsón, el pueblo más al sur de Río Negro, que al límite con Chubut, y que queríamos tener unas postales porque teníamos unos panoramas espectaculares. Que yo lo invitaba a que venga si quería para cerciorarse de que era verdad. Y mi hermano, cuando vio que este señor se estaba entusiasmando, me dijo, pensá lo que vas a hacer. Entonces el señor le dijo, señor, yo hablo con su hermana. Toma. Me mandó al fotógrafo, un alemán, que se recorrió todo, sacó unas postales maravillosas, pedían como mínimo 10.000 postales de cada tipo y 10 tipos de postales, o sea que eran 100.000 postales. No tenía lugar, cuando llegó no tenía lugar donde meterlas, hasta Fabricio me dio lugar en el depósito, en la farmacia ahí para las postales. Y ¿qué pasó? Que, bueno, todo el pueblo para ayudarme compraba postales. Pero eso fue la primera Navidad. La segunda Navidad ya me compraban, pero no iban a poder repetir, ¿no es cierto?, el envío de esas mismas postales. Entonces vendí menos, y cada vez menos, y cada vez menos. Y pagaba como podía. Hasta que al final un día aterrizó un avión acá en Bolsón, y todo el mundo fue a ver ¿qué pasaba con el avión? Y resulta que era el abogado de la empresa que me venía a cobrar. Volvió a ver mi entusiasmo y el abogado me dijo, mira, no te hagas problema, yo te voy a ayudar a vender las postales. Y me ayudó a venderlas en Bariloche. Pero uno de los modelos que aparecen en esas postales eras vos. Era yo, sí. En un campo de margaritas, sí.
No, es increíble, pero estabas con alguien más. Sí, un noviecito que tenía. Ah, visto. Sí, sí, estas postales eran muy especiales. Sí, realmente, sí, además ¿no? era todo un actor, mi noviecito. No, mirá. Sí, sí. Pero estuvo buenísimo, me parece que era una historia que merecía contarse. Y hoy, viendo las agencias de turismo, ¿vos ves algún punto de comparación con tu trabajo? Ay, no, pero ahora viendo las agencias de aquí, veo que tienen mucho movimiento, que me hubiera gustado tenerlo yo en ese momento, porque lo que yo era todo idealismo, ¿no? O sea que si yo emprendía una reserva, me lo gastaba en teléfono, en correo, pero no importaba. Esta ha sido una muestra de parte de los muchos protagonistas de la singular historia de los pioneros del turismo en el Bolsón. Seguramente habrá una segunda parte para no dejar en el olvido a tantos otros protagonistas.